No, con es del costado. Bien, muy bien, muchas gracias. Vamos a, bueno, estoy simpático en esa foto. Me eligió mi hija, así que estoy simpático. Vamos a hablar sobre la homeopatía, medicina para el alma. Homeopatía es una rama de la medicina. ¿Y por qué medicina para el alma? Al último va a entender por qué digo que la homeopatía es una medicina para el alma, porque ahí es donde trabaja. Empezamos haciendo un poco de historia, viendo el significado de la palabra homeopatía. Deriva de una palabra griega, homeo, semejante, y patos, enfermedad. ¿Por qué homeos y patos, semejante enfermedad? Porque se basa en que Hipócrates, hace mucho tiempo, padre de la medicina, 460 años antes de Jesucristo, hizo dos enunciados. Dijo el primer enunciado, contraria, contrarius curantur, y el segundo enunciado, similia, similius curantur. ¿Qué significa esto? Entonces, él decía y proponía que había dos caminos para conseguir el restablecimiento de la salud de una persona, ya sea en base a los contrarios, que sería darle sustancias que produjeran un frenamiento del síntoma, un bloqueo al síntoma. Por ejemplo, la medicina convencional utiliza eso. Cuando uno tiene un proceso de diarrea, utiliza una sustancia química que produce un efecto contrario, una constipación, ¿no? Igual si tiene una subida de presión, ¿no? Buscará bloqueadores que bloqueen, casualmente con la palabra, ¿no? Ese estado de levantamiento de la presión arterial, y entonces se normaliza. En cambio, similia, similibus curantur, es cuando lo similar cura lo similar. Hipócrates decía, como ejemplo, si yo me quemo la mano con una llama, una flama, entonces, y se me produce una ampolla, si yo paso mi mano nuevamente por la flama, paso por mi flama, de esa manera, entonces la ampolla se debe desaparecer, porque similar cura su similar. Yo lo hice una vez que me quemé con el vapor de una tetera, ¿no? O hirviendo, me quemé y me salió la ampolla y dije, bueno, vamos a probar si es verdad. Pasé por el mismo vapor, no lo dejé un tiempo, yo pasé así y la ampolla desapareció. O sea que Hipócrates tenía razón, lo similar cura su similar. Vamos a hacer un poquito de historia antes de llegar a Hahnemann. ¿Cómo venía la historia? Teníamos a Hipócrates, que lo habíamos mencionado, luego viene Galeno. Galeno, un hombre muy instruido, pero muy imaginativo. Y entonces él hizo lo contrario de lo que decía Hipócrates, porque se fue absolutamente a probar este pensamiento de Hipócrates de que lo contrario cura lo contrario. Entonces, padre de la polifarmacia, fíjese que él tenía un medicamento de 64 sustancias, se llamaba triaca. Al final no sabía para qué curaba o qué curaba de esos 64 componentes de ese medicamento, ¿no? Y a pesar de eso, su doctrina prevaleció durante 1500 años. Esto puedo borrarlo, está molesto. Ya, listo. 1500 años duró hasta la Edad Media su teoría, su escuela. Luego viene Roatro también, que estaba un médico acupunturista, que empleaba medicamentos en cantidades ínfimas, capaces de provocar síntomas semejantes en los enfermos. O sea, tenía el principio similar a la homeopatía. El similar cura lo similar. Digo esto para que vean que la idea de la similitud no empieza con Hahnemann, sino Hahnemann llega a concretar en su práctica médica este principio. Paracelso, un alquimista, se le conoce mucho a Paracelso, él buscaba que, dice, el saber preparar medicinas que restablezcan el equilibrio químico de un cuerpo alterado por la enfermedad. Paracelso fue perseguido, como todos los empiezan algo nuevo que va en contra de sistemas establecidos, siempre va a tener sus detractores. Entonces, pero Paracelso contribuyó casualmente como padre de la bioquímica. Tenemos a Rumelius, Johann Paramount Rumelius, que era también alquimista, decía, y el semejante será vencido por el semejante, a pesar de los enemigos de la verdad que no quieren oír nada y se conforman con errar con los ciegos. ¿Cómo me parece este pensamiento de él como lo que piensan muchas personas ajenas o que desconocen el espiritismo? No dice lo mismo, ¿no?
no quieren oír nada, se conforman con seguir en sus creencias equivocadas. Seguimos adelante. George Stahl, dice, a principios del siglo XVIII murió 20 años del nacimiento de Hahnemann. Él decía que la regla admitida en medicina de tratar las enfermedades por medios contrarios u opuestos a los efectos que éstas producen es completamente falsa y absurda. Estoy persuadido que las enfermedades ceden a los agentes que determinan una afección. Fíjese el pensamiento tan adelantado para su época, 20 años antes del nacimiento de Hahnemann. Pero vamos a ubicarnos en los tiempos de Hahnemann. Vamos a ubicarnos y van a ver, inclusive hasta con horror, lo que enseñaba la medicina de ese tiempo, lo que se enseñaba en las universidades y lo que llevó a Hahnemann a abandonar la práctica de la medicina. Tenemos, por ejemplo, el vejigatorio. ¿Qué era el vejigatorio? Dice que se hacía un emplasto, o sea, una crema, un emplasto, a base de cantáridas. Las cantáridas son una especie de mariposas, ¿no? Que cuando uno se aplicaba eso en el cuerpo, se formaban unas ampollas en el cuerpo, y esas ampollas se les reventaba y se ponía en la ampolla tierra, guijarros o lentejas secas para provocar una infección, y la infección producía una pus, porque la idea de ese tiempo de la medicina pensaba de que los desarreglos, los desequilibrios del organismo eran en base a humores, alteración de humores, que debían de ser sacados del cuerpo de cualquier manera, y eso restablecería la salud. Teníamos también el sedal. El sedal era un instrumento que se colocaba, era un hilo, un sedal, un hilo, que se ponía en la parte posterior de la nuca, se insertaba por un lado y se sacaba por otro lado debajo de la piel. Este sedal estaba sucio y provocaba una infección, y por lo pronto provocaba pus. Y entonces todos los días lo sacaban con pus y ponían otro nuevo. La idea de ese tiempo era de que los dolores de cabeza, las migrañas, la subida de presión, tenían que ser sacadas ese humor en base a este sedal. Teníamos la moxa lo utilizan muchas veces ahorita la medicina china, pero en ese momento lo ponían de una manera que había una ampolla enorme. La moxa es una media copa que se pone un fuego adentro y se saca y provoca pues una ampolla, y allí la reventaban la ampolla y ponían igual que cuando usaban el vejigatorio. Teníamos también el cauterio. El cauterio es terrible. El cauterio, ustedes han visto cuando marcan al ganado, ¿no? Cuando marcan al ganado con esos fierros. Oye, el cauterio era así. Y el cauterio, el médico, seguido de sus estudiantes, en llamado hospital, pasaba revista a los pacientes y lo seguía un ayudante con un brasero, y el cauterio estaba allí, caliente a rojo vivo, y aplicaba en donde él creía de que tenía que aplicar, este médico, y producía una quemadura que llegaba hasta el hueso, fíjense. Y allí le colocaban guijarros, tierra, lentejas secas, y iba a producir una infección y una formación de pus. Y entonces pensaban de que así se podía curar a la persona. Pero lo peor de todas estas torturas, que diríamos ahora, era lo que se llamaba las sangrías. Sangrías. ¿Qué utilizaban para las sangrías? Utilizaban las sanguijuelas, esos parásitos que están en las aguas fétidas, eran cultivados, eran criadas en sangrías, especialmente en los Países Bajos, porque la demanda era increíble, porque la idea era de que haciendo sangrar al paciente se podía producir el restablecimiento de las enfermedades. Es más, hay una anécdota de que George Washington, fíjense, dice aquí en la historia de la medicina, dice, el enfermo se sintió mal del pecho, de catarro de pecho. O sea, George Washington se sintió mal. Ordenó al ayudante que lo sangrara, pero Martha Washington hizo cesar la sangría. Dio por el médico, quien le practicó otra nueva sangría. Como el enfermo no mejoraba, se hizo una junta de médicos, los que recomendaron hacer otra sangría más y darle calomel.
y tártaro emético, o sea, que tuviera diarreas y vomitivos. El emético y el calomel vomitara y fueran diarreas. En 20 horas, fíjese la barbaridad, le extrajeron 2.8 litros de sangre, o sea, la mitad de la sangre del cuerpo. Lógicamente, al día siguiente falleció en 1795. Esa era la medicina de ese tiempo. Esa era la medicina que Hahnemann estudió. Por eso ya estamos ubicados en el ambiente científico de ese tiempo. Y vamos a hablar ahora de Hahnemann. Hahnemann nació en Dresden, en Alemania, ¿no? Fue un niño brillante. A la edad de 12 años ya se veía su capacidad de conocimiento, su chico vivaz. Y entonces su padre lo manda a estudiar lenguas, idiomas. Aprende con mucha facilidad idiomas, 5 idiomas aprende. Y regresa y también tuvo estudios de comercio. Su padre quería que trabajara porque la economía de ellos era precaria, entonces lo envía a trabajar en un comercio. Hahnemann no estuvo mucho tiempo en este trabajo porque su deseo y su deseo de estudiar era mayor, así que regresa a su casa, estuvo escondido algunos días, dice su biografía, su madre lo escondió, hasta prepararlo al padre para que aceptara que Hahnemann tenía que estudiar. Fue así que el padre, a regañadientes, pero aceptó que estudiara y fue a estudiar hasta que llega a estudiar medicina. Para esto en ese tiempo no tenía que tener protectores, no había capacidad económica el padre para estos estudios, pero Hahnemann llega a estudiar medicina, a recibirse de médico y empieza a hacer una carrera bastante interesante. Comenzó a destacar por su capacidad de curar, pero él veía de que no estaba conforme con lo que hacía este tipo de medicina. Ya se casa, tiene una cantidad de hijos, más de 8 hijos, ¿no? Y llega el momento en que uno de sus hijos se enferma y muere. Entonces él, completamente decepcionado de esa medicina que él sabía, dijo, no voy a curar más. O sea, esto que estoy utilizando no sirve para curar. Mientras no exista otro método, dejaré de curar. Ahí se ve la personalidad de Hahnemann, ¿no? Íntegro, porque podía seguir lucrando con lo que era la medicina oficial y no le hubiera hecho nada, porque era normal hacer lo que les he explicado que hacían. Pero Hahnemann deja entonces, para que poder subsistir él y toda su familia, comenzó a hacer traducciones de libros. Y cuenta su biografía de que, estando haciendo estas traducciones, 12 años estuvo en ese tema de traducir y vivir muy precariamente. Y su esposa que le criticaba porque no es médico. Siempre hay una esposa ahí que está hincha. Y también, bueno, tendría razón porque no vivían prácticamente en la pobreza. Y llega un libro a traducir que se llama La materia médica de Cullen, ¿no? Para ser traducida. Y entonces él observa allí uno de los artículos que refiere el doctor Cullen, donde hablaba sobre la cinchona officinalis, que es una planta que se conseguía en el Perú. Justamente estamos acá en el Perú. La cinchona officinalis, la quina, el árbol de la quina es una de las figuras símbolo del escudo nacional, el árbol de la quina. Bueno, decía Cullen que esa corteza de esa planta tomaban los nativos, los indios de Perú, para curarse los síntomas de la malaria, que son la fiebre terciana, ¿no? La malaria que tenemos acá también todavía endémica, lo curaba esta corteza y agregaba, y lo hace por un amargor de la planta. Hahnemann en este transcurso del tiempo también había estudiado química, ¿no? Químico, farmacia, y dijo, hay sustancias más amargas que producen y que no producen esto. Entonces se consiguió allá en Europa, en Alemania se consiguió quina, y comenzó a ingerir, se automedicó, se autointoxicó, llegó a una intoxicación que le produjo esa fiebre y esos temblores. Entonces él hace su enunciado diciendo, no es cura por el amargor de la planta, sino cura porque a una persona sana que no ha tenido contacto con ningún anófeles, con ningún mosquito, ¿no? que transmite la malaria, produce estos efectos, estos síntomas similares a los que hace la enfermedad. Entonces ahí entró ya, ¿se acuerdan? Similia similibus curantur. Lo similar cura lo similar. Para esto él comenzó, con este descubrimiento comenzó a experimentar él y toda su familia. Siempre los familiares
son los que pagan el pato, y lo mismo ha pasado conmigo cuando empecé a estudiar, toda mi familia eran mis pacientes, mis primeros pacientes, mis primeras experiencias. Y entonces llegó a experimentar con estas sustancias, ¿no? Y se daba cuenta de que cuando lo daba a una persona sana y le producía síntomas, él anotaba muy riguroso, el de no anotar, y comenzó a crear una materia médica. Entonces, cuando venía el paciente y él veía de que tenía síntomas similares a los producidos por la sustancia que había experimentado en alguna persona, al dársela, comenzaba a haber una reacción, una vía medicatriz, le llamaba la vía de salud, y lograba el equilibrio, lo que se llama la salud. Entonces, él empieza a descubrir sustancias que le podía curar muchas enfermedades. Y es más, hay una anécdota de Hahnemann, eso no le he anotado acá, porque si no sería muy larguísimo el PowerPoint, que cuando vino la epidemia del cólera, hablando de epidemias, estamos en una pandemia, una epidemia de cólera en Europa que arrasó media Europa, la muerte del cólera, ¿no? ¿Se acuerdan? En Perú sí hemos tenido el cólera hace años atrás, yo tuve el cólera también, me contagié, había venido de Argentina, comí un rico ceviche, que son unos platos de bandera de Perú, y me contagié del cólera. Bueno, la cosa es que Hahnemann dijo, hay 3 medicamentos cumplimentan los síntomas que se ve con esta enfermedad. A decir, Arsenicum album, Cuprometallicum y Veratrum album. 3 medicamentos. ¿Y saben qué? Como anécdota, en su pueblo donde estuvo él, solo murieron 2 personas. El sacerdote, el cura del pueblo, y el boticario. El boticario porque era el enemigo de Hahnemann. Si Hahnemann le daba una sustancia, 2 sustancias, y curaba y les valoraba el negocio, porque el negocio de la sangría era un gran negocio. Y el cura porque decía de que todo era, lo que no entendía es el diablo, ¿no? Como cuando uno dice, un espíritu me ha dado un mensaje, diablo, todo es diablo. Bueno, el diablo está muy trabajoso. Pero no fue así. Entonces, él comprobó cómo estas sustancias podían curar. Cuando a mí me pasó lo mismo aquí en Perú, entonces la idea era ir a un hospital, a una clínica, donde me tenían que hacer todo el tratamiento, ¿no? Con antibióticos, porque el cólera hace una diarrea de agua de arroz, incontenible. Entonces dije yo mismo, me propuse, voy a tomar los 3 medicamentos que Hahnemann utilizó hace más de 100 años, 150 años, mucho más. Y los tomé y me curé. En 2 días estaba curado. Entonces, el medicamento funciona. Los principios de la homeopatía. Vamos a ver Hahnemann, después vamos a ver Hahnemann el aspecto espiritual de Hahnemann. Vamos a ver los principios de la homeopatía. Dice, la homeopatía es un método terapéutico que se basa en la ley de similitud o de los semejantes, la cual afirma que una sustancia que provoca determinados síntomas en una persona sana, ojo, persona sana, la experimentación que se hace, la alopatía es primeramente en animales, ¿cierto? Animales, después personas enfermas. No, aquí personas sanas, porque cada persona que va a ser intoxicada con una sustancia determinada y cumplir el protocolo científico de la comprobación del medicamento se hace en placebo, o sea, a una persona, a un grupo de personas se le da agua y a la otra persona se le da la sustancia para ver su sintomatología y entonces registrar qué síntomas va sintiendo y eso formó lo que se llama la materia médica. Actualmente se mueven más de 1000 productos en el mercado homeopático de tantas experimentaciones que hay. Entonces dice que en pequeñas cantidades infinitesimales es capaz de curar los mismos síntomas o semejantes en una persona enferma. A esto se le denomina experimentación pura. Experimentación pura. La homeopatía se basa en 3 principios. El principio de la similitud, que yo lo expliqué, el principio de la potenciación, eso lo vamos a ver más adelante, y el principio de la individualización del tratamiento. O sea, cada persona tiene un tratamiento distinto, por más que pueda tener inclusive la misma sintomatología, sin embargo, la parte mental puede ser distinta. Puede ser una persona que está con una diarrea, como agua de arroz, pero dentro de su campo mental, su estado, no puede tener estado de excitación y otro puede tener estado de depresión. Entonces, eso ya hace variar la medicación para que tenga el efecto que deseamos. ¿Cómo se preparan los medicamentos? Aquí vamos a ver lo que es potentización, ¿ya?
Los medicamentos proceden de una sustancia de origen mineral, animal o vegetal, ¿no? Hemos puesto este cuadrito. Es el matraz, por ejemplo, que estoy señalando. ¿Lo ven? El matraz es esa vasijita con ese émbolo. Va a ser utilizado para las trituraciones. Cuando el origen es mineral, un mineral primero tiene que triturarse, se tritura con lactosa, 99% de lactosa, 1% de la sustancia, puede ser de un mineral, se tritura, 2 horas se la tritura con lactosa. Primera vez, otra vez se vuelve a hacer lo mismo, se vuelve a hacer lo mismo. Entonces cada vez se va llegando ya a lo que es la sustancia líquida. Por ejemplo, sería una tintura madre, ¿no? Una tintura madre, tomo una gota y lo vuelco en 99 gotas con agua con alcohol y hago la succión. ¿Qué es la succión? La succión es el acto de golpear un vial, ese es un vial, o sea, esos frasquitos se llaman viales, un vial contra una superficie ni siquiera dura, semidura. Nosotros utilizamos almohadilla recubierta de cuero y ahí se golpea 100 veces para poder que esta gota choque con las 99 gotas de alcohol con agua contra las paredes del vial, y entonces ahí se produce la potentización, porque hay una liberación de energía por fricción y choque. Chocan y va a haber una liberación de energía. Y de este frasco, el primero, que sería la primera centesimal, porque 99,1 son 100, sacaríamos otra gota y lo haríamos en otro frasco con 99 gotas de alcohol, sería la segunda, la tercera, y así. Eso se llama las dosis infinitesimales potentizadas, ¿no? Pasando el número 7 de estas diluciones, vamos a llamarlas diluciones, que se llama el número de Avogadro, así que búsquenlo si quieren en Google. Es un número que después de ese número no hay ya rastros de la tintura inicial, del principio activo. Los detractores de la homeopatía dicen, ya no hay principio activo, es agua con alcohol. Es que ellos no tienen idea de que la energía se libera de esa manera, y como no tenemos todavía instrumentos capaces, aunque ya, por ejemplo, la cámara Kirlian, ¿no?, que toma el campo electromagnético de los seres vivos, al poder tomar la fotografía de uno de estos del vial, van a ver que hay un campo electromagnético y que va creciendo a medida que se va haciendo estas diluciones. ¿Y cómo consigue Hahnemann la idea de la succión? Es interesante y hasta gracioso. Como Hahnemann se movilizaba a caballo, por ese tiempo el caballo era el método, la forma de viajar, él llevaba, dice, una caja de madera donde llevaba sus frasquitos, sus viales, con sus elementos, sus medicamentos ya diluidos, ¿no? Él empezó con una sexta centesimal, no llegó a la séptima todavía al principio, porque tenía miedo del número de Avogadro, decía, todavía estaba pegado a la idea de la materia, y como iba cabalgando, el movimiento del caballo hacía que estos frasquitos se movieran y se chocaran, como si estuviéramos golpeándolos. Y se daba cuenta de que mientras el paciente vivía más lejos, los medicamentos tenían más efecto. Entonces, como una persona notable, científica, observadora, se dio cuenta y dijo, no, acá hay algo, debe ser el movimiento, voy a recrear el movimiento nuevamente, que hace el caballo cuando galopa, con la mano, y esa es la succión. Entonces, a veces yo leo artículos que dicen, es la memoria del agua, es la memoria de esto. No, todavía pierden la idea de que es la potentización la que hace reaccionar el soluto, que sería de la tintura madre, con el solvente, que sería el agua con alcohol. ¿Me van siguiendo? Bien. Entonces tenemos ya la preparación de los medicamentos. Ahora, yo hago esta preparación de los medicamentos en mi laboratorio porque yo mismo produzco mis medicamentos, no compro en ninguna farmacia, no importo las tinturas madres de Argentina, del laboratorio de Boirón, esencias comprobadas que son puras, ¿no? Pero además aplico lo que Hahnemann descubre o escribe en el organón de la medicina. Hahnemann hizo una doctrina y escribió un organón, el organón de la medicina o el arte de curar. Y en el organón de la medicina, el arte de curar, en el último capítulo, cuando él ya frisaba más o menos los 85, 86 años, empezó a poner un artículo interesante
sobre el mesmerismo, sobre el magnetismo animal. Porque Hahnemann vivió en el tiempo de Mesmer. Entonces dijo de que había un magnetismo que debía ser también utilizado para curar. Y en una de sus parágrafos dice, el médico tratante debe aplicar, impregnar es la palabra que utiliza, debe impregnar el deseo de curar en sus medicamentos. Porque en ese tiempo el médico homeópata preparaba sus propios medicamentos. Entonces debía impregnar, eso yo lo he leído de esa manera, como que uno debe de magnetizar el medicamento. ¿Y en qué me baso? Vamos a ver en qué me baso. Después hablamos de esto. Me baso principalmente en el Evangelio según el Espiritismo. Pero ¿cómo va a basarse en el Evangelio según el Espiritismo? Podría uno preguntar. Porque en el Evangelio según el Espiritismo habla sobre el magnetismo. Y me doy la libertad de leerlo para que vean que no estoy equivocado. Dice que acá dice, decía, acá lo tengo separado, sobre el magnetismo, dice, vamos a ver, ¿dónde estás, corazón? Bueno, dice que el magnetismo es la prueba más palpable del efecto de la fe. O sea, une la fe con la capacidad magnética que tiene una persona. El magnetizador es una especie de mediunidad. Yo tengo ese tipo de mediunidad y entonces puedo magnetizar. Dice, mire, el magnetismo es una de las más grandes pruebas del poder de la fe puesta en acción. Gracias a la fe, esa energía cura y produce los fenómenos sorprendentes que en el pasado fueron calificados de milagro. Evangelio según el Espiritismo. Y así también en el Evangelio, habla de que el poder de la fe encuentra una aplicación directa y especial en la acción magnética. Por su intermedio, el hombre actúa sobre el fluido que es el agente universal, modifica sus cualidades y le da un impulso que, por decirlo así, es irresistible. Por esa razón, la persona dotada de un gran poder fluídico normal, en caso de que asume ese poder, su fe ardiente, puede producir esos fenómenos singulares de cura y otros que antiguamente eran considerados como prodigios, pero que no son más que el efecto de una ley natural. Entonces Hahnemann, también influenciado por el mesmerismo, dijo esto, y yo lo entendí así, y el Evangelio me lo reafirma, que la magnetización es, con lo que hacemos en la casa de espíritas, los pases electromagnéticos, los pases espíritas, y en el medicamento he comprobado que cuando se hace este ejercicio de magnetizar, el medicamento llega a aumentar su capacidad curativa un 70%. Es por eso que muchos de mis colegas se admiran, especialmente en otros países, cuando yo digo que puedo tratar tumores cancerígenos, pero no, sí se puede tratar cuando el medicamento no ha sido hecho por máquinas. Pasa que ya en la industria farmacéutica en países desarrollados ya es una máquina que produce, y es cierto, puede curar, pero hay cosas que no puede curar. Vamos a ver por qué no puede curar. Pero hablando de curar, ¿qué cura la homeopatía? Perdón. La homeopatía es eficaz para prevenir y tratar tantas enfermedades agudas, una gripe, una tos, diarreas, migrañas, crisis de migrañas, ¿no? Como enfermedades crónicas, ejemplo de dismenorrea, diabetes, insuficiencia renal, artritis reumatoidea, lupus, alergias, patopatías, cáncer. Cáncer no se cura, por si acaso. Se controla, se duerme. Vamos a explicar también por qué es el cáncer. Y también tratamientos de enfermedades mentales, como Alzheimer, demencia senil, un buen efectivo en la demencia senil, esquizofrenia, bipolaridad. Entonces la homeopatía puede curar todas estas enfermedades. Si no las puede curar, las puede aliviar, hacer una calidad de vida. Hay enfermedades que no se pueden curar. Hay enfermedades que tienen un origen expiatorio. Sabemos nosotros más bien los espíritas, cuando la enfermedad es expiatoria no se puede pensar de que va a curarse, pero sí puede hacerse un alivio, una calidad de vida hasta que tenga que desencarnar. Además de esto, de todo lo que he hablado sobre la homeopatía, sobre el magnetismo, vamos a hablar sobre la radiestesia. Dice, ¿por qué? Porque yo también soy médico radiestesista, o sea, es una facultad. Dice, la radiestesia se corresponde con la capacidad de las personas o animales de percibir radiaciones normalmente con la ayuda de instrumentos amplificadores como el péndulo. Constituye una herramienta mental que estimula la conciencia de los sentidos y que mueve el péndulo. Aquí hay mucha idea.
vamos a decir lo que es, lo que mueve el péndulo. Los mueven los impulsos eléctricos que viajan desde tu cerebro hasta tu mano. En este proceso no intervienen fuerzas externas a la persona, o sea, no intervienen los espíritus. Entonces, ¿cómo puede ser así? Porque es una facultad, igual que hemos estudiado, que la mediunidad, por ejemplo, es en la glándula pineal, una glándula que está sobre el hueso efenoides, en la silla turca, ¿no? Se comienza a cristalizar, a pasar el tiempo de la persona, la edad de la persona, y se comienzan unos cristales que se llaman cristales de apatita. Los cristales de apatita son ahorita, en estos momentos, utilizados como neurotransmisores, como transmisores en los equipos electrónicos, en los chips, apatita. Y entonces el ser humano tiene esa apatita en forma natural, y depende de la cantidad de esos cristales, es la capacidad mediúnica que tendrá esa persona. Bien, entonces, ¿pero qué es lo que puede hacer un magnetizador? También ahí recurriríamos al libro de los mediums, en que la comunicación que hacen los espíritus es a través del pensamiento. El pensamiento viaja a través de los fluidos cósmicos, como el sonido viaja a través del aire. Entonces, un medium que es magnetizador puede también tener la capacidad, y tiene la capacidad, de la telepatía. Puede decir telepatía, pero eso es absurdo. Ubíquense hace 150 años atrás, donde se hacían esos cauterios, y ahí sí diría absurdo. Lo que ahora podrían decir que es absurdo, no, es una verdad, es una realidad. La capacidad, uno tiene la capacidad de que nace. Y eso hizo que yo desistiera de enseñar homeopatía cuando llegué yo al Perú, porque cuando vieron que yo dominaba la radiestesia, querían que enseñara la radiestesia como si fuera un curso más. No, no es un curso más, es una capacidad. Así como nacen una como mediunidad ostensible, otros nacemos con esta capacidad que se llama la telepatía, que se llama la magnetización, el medio magnetizador. Bien, entonces tenemos ya esto. ¿Por qué vamos a estos elementos? Falta todavía esto. ¿Dónde actúa el medicamento homeopático? ¿No? El medicamento homeopático no actúa a través del sistema digestivo. Tampoco actúa a través de la sangre, porque puede ser una inyección parenteral, una inyección venosa, una sustancia que puede poner un químico, puede poner un médico cualquiera, médico alópata. No, no trabaja ahí. El medicamento homeopático trabaja a través de los nadis en los chakras que tiene en el perispíritu, ¿no? Nosotros mostraremos el perispíritu si todos tienen algún conocimiento. Mis alumnos sí saben lo que es el perispíritu. Es el comunicante del cuerpo físico con el espíritu. El espíritu es el principio inteligente, entonces es el comunicante. Y entonces allí están ubicados unos campos electromagnéticos, acá están con colores, que giran, tienen movimiento. Por eso la palabra chakra significa en sánscrito como remolino de energía o rueda de fuego. Esas dos acepciones tienen esta palabra. Y los nadis son los campos electromagnéticos, ¿no? los paralelos que están en todo el cuerpo, y por ahí viaja. Por eso es suficientemente que el medicamento homeopático impregne una mucosa, puede ser cualquier mucosa. Utilizamos más la boca, podría ser la mucosa de la nariz, los pulpejos de los dedos, hemos hecho experiencia, el pulpejo de las uñas, aspirándolo, pero vamos a utilizar la forma más conveniente, que es la boca. Hay formas de los medicamentos, sí, hay formas de tomar medicamentos, son glóbulos, especialmente en Europa, creo que utilizan mucho el glóbulo, en Chile también, en otros países, pero yo utilizo el líquido, porque el coloide líquido permite la magnetización mejor que le permitiría un glóbulo, ¿no? En México utilizan los glóbulos embebidos, o sea, uno toma glóbulos húmedos, en otros países no, ya son secos, pero para función de mi medicamento tiene que ser, el coloide tiene que ser líquido, para que pueda absorber, además de la energía propia del medicamento, tiene que absorber el magnetismo que se le está impregnando. Entonces ya tenemos ubicado esto. ¿Por qué hablo del perispíritu? Porque una persona cuando nace ya tiene su perispíritu, por ejemplo, formado, y entonces en base a la radiestesia, uno puede hacer lecturas de este perispíritu y saber con certeza qué enfermedades crónicas tiene impregnado en la memoria del perispíritu, porque ahí está en la memoria de lo que va a ser ese cuerpo en esa encarnación. Entonces, si yo veo a un paciente recién nacido y hago su estudio de su campo electromagnético, su perispíritu, puedo ubicar ahí una enfermedad, por ejemplo, un cáncer. Entonces, ya sé que esa persona viene ya con la predisposición de hacer esa enfermedad. La medicina convencional, la medicina moderna, ya está encontrando genes. Ellos tienen genes que predisponen a la persona a hacer un cáncer más adelante. Yo digo que no es un gen, es
una energía, una memoria en ese campo electromagnético que hará que nuestra encarnación de esa oportunidad tenga y desarrolle tal cual enfermedad. Bien, ya estamos ubicados en el tema. Ahora vamos a ver a Hahnemann, ¿no? Hahnemann, seguimos hablando con Hahnemann. Hahnemann, ¿quién era Hahnemann? ¿Quién era Hahnemann? Si Hahnemann logra escribir en el libro, en el Evangelio según el Espiritismo, también tiene un comentario sobre la cólera, ya deducimos nosotros de que era un espíritu bueno cuando encarnó. O sea, viene en misión. Recordemos que las 3 causas por las cuales uno reencarna es o por misión, por expiación o por rescate o reparación. En este caso, Hahnemann vino en misión y su misión fue traer la homeopatía a este mundo. Entonces, como era un espíritu en misión, por eso vemos que él se destacaba en todo lo que hacía. Tenía una capacidad de memoria, tenía una inteligencia, tenía una intuición, tenía un deseo de investigación y un sacrificio, porque se imaginan pasar 12 años pasando hambre prácticamente antes de ejercer una medicina que él consideraba que no era medicina, que era una tortura. Ya veíamos la fortaleza espiritual que tenía. Y es más, no conoció a Kardec, no lo conoció Kardec encarnado, porque Hahnemann estuvo un tiempo antes que Kardec destacara ya con el libro de los espíritus de 1857, ¿no? Él fallece 20 años antes. Entonces vemos de que no hubo un conocimiento entre ellos. Hahnemann menciona el mesmerismo, Kardec también menciona el mesmerismo, que era una corriente que hablaba sobre el magnetismo animal, ¿no? La capacidad de curarse, es otro tema muy interesante. Pero sí como espíritu, se le menciona a Hahnemann que era el espíritu médico que lo acompañaba y le recomendaba cuidar la salud del codificador. Sabemos que Kardec nunca quiso cuidar su salud, por más que le dijeron, si tú te cuidas, puedes durar más tiempo, por su afección cardíaca que tenía. Sin embargo, no hizo caso y siguió, y desencarnó cuando le tuvo que desencarnar sin cuidarse. Entonces ya Hahnemann tuvo ese acercamiento a Kardec, lo que nos hace deducir, además de que figura como uno de los invitados por Jesús, los que responden al llamado de Jesús para traer el Consolador prometido, el nivel espiritual que él alcanzó con esa magnífica obra que es traer la homeopatía a esta tierra. Esto ya lo hemos visto. Vamos a ver. Ya hemos visto toda la historia, hemos visto el tipo de espíritu, hemos visto cómo trabaja la homeopatía. Ahora vamos a ver 2 casos clínicos muy interesantes, de los cientos de casos clínicos que tengo, donde ya vamos a entrar a la parte del alma. Primeramente, ubiquémonos lo que es la depresión, ¿no? Es uno de los grandes males de la humanidad, la depresión. Veamos lo que dice la depresión. Dice: la depresión es una enfermedad severa que se presenta como un conjunto de síntomas de predominio afectivo, o sea, tristeza patológica, la hedonia, la desesperanza, el decaimiento, irritabilidad, sensación subjetiva de malestar e impotencia frente a las exigencias de la vida. En mayor o menor grado también están presentes síntomas de tipo cognitivo, volitivo y somático, por lo que podría hablarse de una afectación global psíquica y física, haciendo especial énfasis en la esfera directiva. Si no me entendieron, uno se siente de lo peor, porque muchos términos son médicos, uno se siente de lo peor, se hunde en pozos profundos. Vamos a ver el sentimiento de culpa, que también tiene su importancia. El sentimiento de culpa es considerado una emoción negativa, que es necesaria para la correcta adaptación a nuestro entorno. La culpabilidad, por tanto, surge ante una falta que hemos cometido. La culpa es un mecanismo en que a partir de un acto u omisión realizamos un juicio moral de nuestra conducta, y está entre comillas, incluso de nuestros pensamientos, y dictaminamos que hemos cometido un error y deberíamos tener un castigo. Ya que vienen estos dos patologías, ¿no? Estos 2 estados del alma. Vamos a ver el primer caso. Caso clínico número 1. Los nombres han sido cambiados, ¿no? Por respeto a los pacientes. Bueno, Marianas, hay un montón de Marianas. Vamos a decir que se llamaba Mariana, tenía una señora, una joven, todavía joven, 45 años de edad, soltera, vive con sus padres ancianos
Se presenta a la consulta refiriendo un cuadro de alergias respiratorias que se agrava en el verano. Esta es la historia clínica, ¿no? Antecedentes familiares. Me interesa, eso no interesa, porque sería mucho detallar, y aparte, eso sería si fuera una charla directamente para médicos. Entonces, lo he tratado de reducir allí. Voy a contar qué pasaba con Mariana. Mariana viene a la consulta, como bien he dicho, y una mujer no desagradable, bastante bien vestida, pero con un rostro bien mustio, bien apagado, ¿no? Se veía de que aparentaba más edad de la que tenía, ¿no? 45 años actualmente, una mujer está en el esplendor de su vida, ¿no? Pero ella no, ella era una flor marchita. Entonces, conversando con ella, ¿no? Me refiere de que tenía este problema de la alergia, que no le permitía más, dolor de cabeza, ¿no? Y más en el verano, el cambio de temperatura, la floración, y tenía esos cuadros alérgicos. Bueno, hice el estudio con la radiestesia en sus chakras, ¿no? Yo utilizo, simplemente no tengo que echar la persona, como hay otros radiestesistas que hacen, simplemente con sus manos, ¿no? Pone sus manos, y entonces aplico el péndulo y me conecto con la persona. Me conecto así, como significa literalmente, me conecto con la persona. No me estoy conectando con un espíritu, ni con nadie por el estilo. Estoy conectando con la persona. Al conectarme con la persona a nivel mental, psíquico, entro a su subconsciente, entro a su espíritu, por supuesto. Y entonces ahí conversamos. Y le pregunté por qué su melancolía tenía un trastorno emocional marcado, un sentimiento de culpa. Voy retrocediendo en el tiempo, ¿no? Buscando cuál es la causa de esa depresión, porque lo que vi, esta es una mujer deprimida. El chakra 4, el chakra que está, el chakra corazón, estaba girando al revés, y entonces eso me indicaba que el problema estaba allí. El chakra 4 es un chakra, un centro electromagnético, que influye los sistemas inmunológicos, influye el sistema cardiorrespiratorio, influye la piel e influye las alergias. Entonces la alergia era porque ese campo de energía estaba girando al revés y había que buscar la causa. Y la causa era esta melancolía que le veía en su rostro, ¿no? A su vez, retrocediendo en el tiempo, porque uno busca si esa melancolía, esa tristeza es ocasionada en esta vida. Y no, tenía que ella desde muy pequeña, le dije yo, tú cuando eras pequeña, ¿eras feliz, era bonito? No. Mi padre me cuenta de su historia, mi padre es una persona muy miserable, somos de una posición económica muy buena, pero mi padre es un avaro, así, literal, un avaro, ha oprimido a mi madre, soy hija única y nunca tuve una infancia feliz. Pero yo no me quedaba allí y retrocedí más en el tiempo y vi que en su anterior encarnación, que no había sido Mariana, había sido otra persona, había cometido un gravísimo error, y ese error, cuando desencarna en el mundo espiritual, paga las consecuencias, viene el arrepentimiento y se le da una nueva oportunidad, como nosotros espíritas sabemos, se le da una nueva oportunidad en una nueva reencarnación. Sin embargo, nace con un sentimiento de culpa. Porque Dios te puede perdonar y dar una nueva oportunidad, pero tú no te perdonas. Es más fácil perdonar que uno mismo perdonarse. Y entonces ese sentimiento de culpa la llevaba a estados depresivos porque no merecía. Como hemos dicho allí, en sentido de culpa, uno se siente culpable y merece castigo. Vino a la primera consulta, se le recetó aurum metallicum, que es el oro, y estas son las características que tiene el aurum metallicum. O sea, en la experimentación que se hizo con personas sanas, no una vez, cientos de veces, dieron estos grandes síntomas. Dice, el aurum metálico es una persona que tiene melancolía y tiene un trasfondo emocional marcado, sentimientos de culpa. Mariana. Profundo estado melancólico, Mariana. Gran tristeza y depresión, remordimiento con reproches, constante tendencia al suicidio. También me comentó que había pensado en suicidarse muchas veces. Entonces le dimos el aurum metallicum, además de medicamentos que servirían también para drenar la parte física, porque yo soy complejista, yo no soy unicista. La medicina homeopática se mueve en tres ramas, el unicismo, el complejismo
y el complejismo y el pluralismo. Yo soy pluralista, perdón. El unicismo busca un solo medicamento. O sea, el médico unicista había dado auro metálico y nada más. Y no todos los días, sino una vez a la semana, según lo que él crea conveniente. Yo como pluralista le di el auro metálico y le di 2 o 3 medicamentos drenadores por el síntoma, por la irritación que tenía, la infección que tenía, evidentemente en los senos paranasales, ¿no? Y para un medicamento de antihistamínico, para poder un antihistamínico homeopático. Es eso. Para sorpresa mía, al mes, al siguiente cita, lo citó una vez al mes, ya no vino. No estuvo. Pasaron 2 meses, pasaron 3 meses, al cuarto mes, vuelve. Y la veo nuevamente, pero otra vez en estado así, calamitoso, con todos los ojos inyectados por el malestar, ¿no? Y se vio forzada a venir. Entonces yo le digo, yo me acuerdo de ti, le dije, vi su historia, y dije, ¿por qué dejaste de venir? Mire, doctor, quiero serle sincera. Comencé a tomar el medicamento, los síntomas comenzaron a disminuir, podía respirar un poco mejor, aunque todavía tenía episodios, pero después, casi llegando al finalizar el mes, me sentí bien y no merezco sentirme bien. Fíjese la palabra que me dijo, no merezco sentirme bien, porque ella en su inconsciente espiritual sentía que tenía que castigarse. Y entonces allí comencé a hablar con ella y a hacer más investigación. Vi que ella tenía enamorados, conversábamos más y no había elegido siempre los peores o su padre los espantaba. Había querido estudiar y no podía estudiar porque entraba en una carrera, se decepcionaba, entraba en otra y siempre ella era la que ponía obstáculos. O sea, el enemigo de ella era ella misma. Continuamos el tratamiento, me prometió que iba a seguirlo, ahí aproveché para mí hablarle sobre las reencarnaciones, hablarle de los temas del mundo espiritual y cuál es la razón en la que ella estaba, y entonces prometió hacer el tratamiento. A los 6 meses de tratamiento, ella logra separarse de su familia, porque sus padres tenían dinero, o sea, tenían empleados, no hay abandono de ellos, y se separa de sus padres y va a vivir sola. Dice, al año comenzó a estudiar nuevamente, hemos seguido el tratamiento, porque comienzan a salir otras cosas, es toda una terapia que hay que hacer con ella, una contención, y al año entra a estudiar nuevamente a la universidad y me comunica que estaba de novia, ¿no? Con un joven mayor, ¿no? Ya era mayor, con un joven mayor, y a los 2 años ya contrae matrimonio y ahora tiene un hogar feliz. Vemos entonces cómo el medicamento homeopático trabajó en el alma, en la herida que tenía el alma. Por eso digo que la medicina homeopática, medicina para el alma. Puede llegar el medicamento por la forma de ser preparado, por en esa elevación, esa potentización del medicamento, llegar a esas fibras del perispíritu, sí lo hace. Porque también es un campo electromagnético, los campos electromagnéticos de los chakras. Y el medicamento, como es electromagnético también, puede ir reparando estas situaciones. Entonces ya tenemos el primer caso, vamos al segundo caso. Te voy a apurarme. Armando, dice, Armando, paciente de 55 años, casado, profesor de matemáticas en colegio secundario, llega a la consulta presentando una úlcera tórpida crónica en la pierna derecha de 12 centímetros, así, una cosa así. La pierna completamente cojeaba, pues, tendrá, y enseña a mí la herida ahí, tórpida, apestosa, ¿no? Y había sido operado y se ve ahí restos de implante rechazado y dolor a caminar, por eso cojeaba, venía con su muleta y cojeando. Bueno, vamos a ver la historia rapidito de este señor. Cuando hago otra vez el examen, yo le digo el escaneo de los campos electromagnéticos, encuentro también que en el chakra 4, a través de las emociones, giraba al revés, buscando la causa. Veo de que más o menos entre los 18 o 20 años había tenido un conflicto que había creado un gran resentimiento. Entonces le menciono, ¿usted a los 18 años más o menos ha tenido algún problema? No, me dice. No ha tenido ningún problema, no ha tenido una desavenencia, un rencor, no, me dice, no, que yo me acuerde, no. Qué raro, porque es lo que yo veo. De todos modos, yo seguí lo que yo veía y le receté natrium muriático, ¿no? Le receté natrium muriático y medicamento para ayudar a cerrar esa herida, que no supure la infección que tenía también ahí sobreagregada.
Sale paciente del consultorio y la hermana se queda un ratito, le dice a su hermano, anda esperándome en la sala de espera y yo voy a hablar con el doctor una cosa que yo tengo. Él se fue el cojito, porque cojeaba, se fue y se sentó, no escuchaba, cerró la puerta hasta la hermana que lo acompañaba y me dice, doctor, usted tiene razón, mi hermano no se acuerda. A los 18 años él estaba comprometido y se iba a casar. Y la novia le dejó plantado en el altar de tal manera porque se fue con otra persona. Entonces decía, miren, ¿cómo es la psiquis, no? Él había borrado ese episodio tan doloroso porque dice lo llevó a una depresión tal que lloraba y lloraba y quería quitarse la vida. Fue tratado en ese tiempo por un psiquiatra, porque las ideas de suicidio, ¿no? Y el psiquiatra lo medicó, como sabes, un psiquiatra, la cosa que le bloqueó ese pensamiento no lo tenía más, esa memoria no tenía más. Sin embargo, había somatizado. Por eso viene ese ejemplo. El primer ejemplo fue del mundo espiritual. Este ejemplo es somatizar. Esa herida del alma somatizó y formó una úlcera, y por eso la úlcera no se podía curar. Entonces yo le dije a la hermana, a su hermana, le dije que tome los medicamentos, vamos a ver dentro de un mes cómo va. Al mes volvió este paciente y su estado de ánimo había mejorado, pero todavía no. Entonces insistí nuevamente en Natrumur, porque Natrumur es un medicamento que va escarbando, y la pierna, cierto, ya no tenía infección por los medicamentos que le di, pero seguía la úlcera todavía el mismo tamaño, se reducía. El siguiente mes me cuenta la hermana, me llama por teléfono y me dice, mi hermano ha entrado en una depresión, se acordó de lo que pasó. O sea, el medicamento había escarbado en su subconsciente y sacó a flor esa situación terrible para él. Dice que ha llorado, se ha acordado, ha dicho que quisiera morirme, pero seguía tomando el medicamento no solamente te expone, sino te alivia, te va curando, te va reparando esa herida del alma. Regresa a la consulta el segundo mes y vemos como la úlcera de 12 centímetros ya medía 10 centímetros. Estamos haciendo la Big Medicatriz, o sea, empezó la curación. Continuamos con el Natrumur porque necesitaba tomar ese medicamento, seguir escarbando y sacando, porque el medicamento Natrumur se caracteriza, ahí vamos a ver Natrumur, profunda tristeza, pena o aflicción, resentimiento por amor no correspondido o rechazado o contrariado, y deseo de soledad. Pero hay otro medicamento muy interesante que es el Antimonium crudum, que es un medicamento cuando especialmente te rompe la pareja. O sea, el enamorado se va o la enamorada se va, te deja solo y entra en una depresión, que mira, el amor de mi vida se fue, yo le doy Antimonium crudum y a la semana y ni se acuerda quién era. Fíjense cómo actúan los medicamentos. Bueno, se llama Natrumur. Y el deseo de soledad. Y entonces como ya el medicamento estaba sacando la causa de la somatización que se correspondía en esa úlcera, comenzó a cerrar y cada mes que venía la úlcera más chica, hasta que cerró. Se curó la persona, no solo la úlcera. A mí ya no me interesaba la úlcera, me interesa que la persona entró en su equilibrio, se sacó esa tristeza, ese resentimiento. Dice que el Natrumur rumia, no sé si la palabra entienden, rumia, la vaca rumia, ¿no? La comida la devuelve, ¿no? La deglute nuevamente y la mastica. Eso lo pasaba con él. Eso era su estado de melancolía. No podía tener felicidad porque rumiaba en el subconsciente esa aflicción que tenía, esa pena. Bien, estos dos, hay un montón de casos. Podríamos estar toda la tarde. Creo que tengo tiempo todavía o no. A ver, ¿quién me dice algo? Sí, David, tienes como 3 minutitos. Ya, entonces, es para largo, este tema es para un curso. ¿No? Vamos a dejarlo ahí para que las preguntas sean las que nos dé más pautas, ¿no? ¿Cómo actúa la homeopatía? ¿Cómo la homeopatía es una medicina para el alma? Evidentemente, como Hahnemann, un espíritu bueno, no por bueno de bondad, sino ya era un espíritu bueno, tiene esa categoría, ese nivel, nos trajo esta bendición que lamentablemente todavía no se acepta. Detractores hay siempre y seguirá, así como los espíritus tenemos detractores, también esta medicina tiene detractores. Cuando dicen que esta medicina es medicina de placebo, entonces yo digo, ¿y cómo puedo curar a mis animales? Hace poquito una gata que tengo llegó envenenada y arrastrándose a la casa, ¿no? una traviesa, y entonces algún vecino le quiso dar viaje al otro lado, y arrastrándose llegó.
Entonces yo, utilizando una foto de la gata, hago radiestesia y veo que el antídoto que tenía que tomar era Nux vomica. Y le mandamos Nux vomica. Bueno, la gata sigue viva. Habrá perdido 5 vidas, pero le quedan 2. Bueno, ahí la dejamos. ¿Alguna pregunta como para poder, algo que quedó en el aire? Muy bien, muchas gracias por la conferencia, ha sido una ventana abierta a la homeopatía